we had a lot of setbacks while we were shooting it. The set burned down in the mountains in Malibu. Oh, no. The reason they're shooting is that they're angry. If I shoot back, they'll just get angrier. Durante 11 años, Alan Alda ha aportado risas y corazón a más como Hawk Pierce, pero detrás de las cámaras, se enfrentó a retos que nadie conocía. Ahora, Alda revela la verdad sobre lo que realmente ocurrió en el plató, historias nunca contadas, episodios demasiado pesados para emitirse y momentos en los que el reparto se sintió tenso. ¿Qué pasó? ¿Y por qué se mantuvieron ocultos estos secretos durante tantos años? Descúbrelo. Viaje a la pantalla. El 28 de enero de 1936 nacía Alan Alda en la ciudad de Nueva York. Alfonso Joseph de Abruzzo era la forma completa de su nombre. Robert Alda, su padre, fue cantante e intérprete en su vida anterior. Joan Brown, su madre, obtuvo el primer puesto en un concurso de belleza en un momento de su vida. La vida de Alan estuvo entrelazada con la industria del espectáculo desde el principio. Alan pasó gran parte de su infancia entre bastidores, ya que su padre trabajaba en el vodevil y el burlesque. Observaba a músicos, bailarines y cómicos mientras trabajaban para pulir sus actuaciones. Parecía como si le envolviera la emoción de las actuaciones en directo. Era un mundo lleno de emoción, pero también de sorpresas. Como el trabajo de su padre le obligaba a viajar con frecuencia, su vida estaba llena de incertidumbre. A los 7 años, Alan pasó por una etapa difícil en su educación. En 1943 le diagnosticaron poliomielitis. No había otra terapia disponible, y era insupportable. Para facilitar la recuperación de sus músculos, era necesario envolver sus extremidades en cálidas mantas de lana cada hora. Como no podían permitirse una enfermera, sus padres le administraban ellos mismos los tratamientos. Su madre y su padre se esforzaron mucho por aliviar su sufrimiento, incluso cuando parecía intolerable. Durante un tiempo no pudo moverse en absoluto. En un momento dado, la única parte de su cuerpo sobre la que podía ejercer control era el brazo izquierdo. El suceso por el que pasó le afectó profundamente. Fue testigo del sacrificio que hicieron sus padres y experimentó la profundidad de su amor. A pesar de que las cosas parecían no tener remedio, aprendió a perseverar a pesar de la agonía. Durante el resto de su vida, llevó consigo ese tipo de resistencia. Los retos a los que se enfrentó su madre dieron aún otra dimensión a su infancia. Joan Brown era una mujer con gracia y aplomo, pero también luchaba contra problemas relacionados con su salud mental. A veces, sus emociones provocaban conflictos en el hogar. Alan aprendió a comprender el estado de ánimo de las personas y su capacidad para cambiar a medida que crecía. Más adelante, su actuación se vio influida por su capacidad para comprender a otras personas, que fue desarrollando con el tiempo. Hizo una elección que representaba tanto su independencia como su conexión con su familia. Cuando finalmente tomó la decisión de buscar una carrera en la industria del entretenimiento, fueron las 2 primeras letras del nombre de pila de su padre, Alfonso, así como las 2 primeras letras del apellido de su madre, Brown, las que eligió para representarse a sí mismo. A partir de ese momento, Alfonso de Abruzzo se transformó en Alan Alda. El nombre no solo era sencillo y fácil de recordar, sino que también contenía un poco de la personalidad de sus padres. Cuando llegó a la Universidad de Fordham, en Nueva York, se comprometió a algo más que a sus actividades académicas. Después de comprometerse con la actuación, se unió a la emisora de radio de la universidad, que se llamaba FUB. En ese medio, participó en obras radiofónicas, donde aprendió a dar vida a los personajes únicamente mediante el uso de su voz. Para mí, la universidad era algo más que actuar. Cuando Alda estaba en su 3er año de carrera, estudiaba en París y actuaba en Roma. Sus viajes le facilitaron el contacto con diversas formas teatrales. Gracias a ello, mejoró su comprensión de la narrativa y de las formas en que la cultura influía en las representaciones. Tras su regreso a Estados Unidos, siguió perfeccionando sus habilidades. Más tarde, se convirtió en miembro de Second City en Chicago, tras unirse a los Compass Players. A través de estos grupos de improvisación se vio obligado a pensar con rapidez y a confiar en sus instintos. Le enseñaron a permanecer presente en el momento, una habilidad que le resultaría beneficiosa a lo largo de toda su vida profesional. A finales de la década de 1950, la Fundación Ford concedió a Alda una beca que le permitió trabajar en el Cleveland Playhouse. Esta oportunidad fue posible gracias a la financiación. Entre los proyectos en los que aparece como actor destacan The Dorothy Asson, Eaven Come, Wednesday, Monique y Hope.
Su crecimiento se ve facilitado por el hecho de poder actuar en el escenario con actores veteranos. Sin embargo, sus primeros años no se dedicaron únicamente a la interpretación. De niño, sus padres utilizaban un procedimiento terapéutico que consistía en envolverle en mantas de lana calientes y estirarle los músculos. Tenía solo 7 años cuando enfermó, y sus padres siguieron este método. Era insoportable, pero eficaz. De aquel conflicto aprendió el valor de la resistencia, que le acompañaría el resto de su vida. La obra Only in America, que representó en 1959, fue su primera gran oportunidad en Broadway. Esto no fue más que el principio. Fue elegido para interpretar el papel de Charlie Cochipi en la película Polly Victorious, estrenada en 1961. Posteriormente, en 1964, tuvo un papel protagonista en la comedia romántica Fair Game for Lovers, que le dio la oportunidad de mostrar tanto su carisma como su timín cómico. Fue esta actuación en particular la que consiguió que la gente le prestara atención. Además, empezó a hacer apariciones en televisión por la misma época. Fue entre los años 1964 y 1965 cuando se convirtió en miembro del programa de noticias conocido como That Was the Week That Was. Tanto sus habilidades cómicas como su exposición a un público mucho más amplio mejoraron como resultado de este encuentro. Ese mismo año formó parte de El Búho y la Gata, en la que interpretó a un valiente personaje. El papel de Félix el Búho fue interpretado por él, mientras que Diana Sands fue su coprotagonista. La obra se hizo famosa no solo por sus cualidades cómicas, sino también por algo mucho más significativo. En el escenario, Alda y Sands, que era afrodescendiente, se dieron un apasionado beso. Fue un hecho insólito en aquella época, y el suceso causó revuelo en la comunidad. A pesar de ello, Alda nunca cedió a las dificultades, ya fuera en el escenario o fuera de él. Debutó en la industria cinematográfica con la película León de Papel en 1968. En el papel del periodista George Plimpton, interpretó a un escritor que se unía a los Detroit Lions para conocer de primera mano la participación en el fútbol profesional. Alda fue capaz de combinar elementos cómicos y dramáticos en virtud del papel, y pudo mantenerse a la altura de estrellas del fútbol de la vida real como Alex Karras y Joe Schmidt. Luego pasó a interpretar un personaje más serio en la película Jenny, que protagonizó junto a Marlo Thomas 2 años más tarde. La película narra el romance imprevisto entre un joven y una mujer embarazada. Aunque se trataba de una película más corta, demostró que era capaz de manejar el material trágico igual de bien que el contenido cómico. A pesar de todos estos logros, Alda tuvo dificultades para establecer una vida estable a finales de los 60 y principios de los 70, como le costaba llegar a fin de mes. Aceptó diversos papeles modestos en televisión. En el pasado, ha participado en programas de juegos como ¿Cuál es mi línea? Y Te voy a contar un secreto, y fue invitado a aparecer como invitado en The Phil Silver Show. Sin embargo, ninguna de estas misiones sirvió de catalizador para el gran avance que necesitaba. La gente de la industria era consciente de su brillantez y la reconocía. Sin embargo, aún no le habían dado el tipo de papel que le llevaría a lo más alto de la industria del entretenimiento. Entonces, sin embargo, todo fue diferente. Tras interpretar el papel del capitán Benjamin Franklin Hawker Pierce en la serie de televisión M.A.S.H., Alan Alda se convirtió en un personaje muy conocido. El escenario de la serie, emitida de 1972 a 1983, era un hospital militar móvil que retrataba la vida de los profesionales médicos que trabajaban allí durante la Guerra de Corea. Aunque era una serie bélica, no se centraba en la lucha real. La historia trataba de gente que intentaba vivir en unas circunstancias intolerables. Su protección contra los horrores que ocurrían a su alrededor era el humor. No había nadie que ejemplificara eso más que Ojo de Halcón. Además de hacer bromas, cuestionaba todas las normas que no tenían sentido práctico, pero por debajo de todo eso, tenía una profunda preocupación. Aunque no pudo detener la batalla, pudo salvar vidas. El apodo de Ojo de Halcón tiene su origen en la película El último mohicano. Dentro de esa narración, el personaje exhibía valentía e ingenio. A lo largo de M.A.S.H., el Ojo de Halcón de Alda hace honor a su apodo. Luchó en sus propias guerras. Tenía un ingenio rápido que hacía reír a la gente, pero su ira y su tristeza les hacían sentir como si estuvieran experimentando el peso de la batalla. Ojo de Halcón se convirtió en el centro de atención del espectáculo gracias a la actuación de Alda. Aunque algunos miembros del reparto creían que la atención se desviaba demasiado hacia su papel, el público no se cansaba de verlo. M.A.S.H.
se convirtió rápidamente en uno de los programas más vistos de la televisión. Más que un entretenimiento, era un mensaje. Se emitió durante la Guerra de Vietnam y, a pesar de estar ambientada en Corea, el mensaje de la serie era muy obvio. Las personas se veían afectadas de formas que iban más allá de las lesiones físicas que sufrían. A lo largo de la serie, Alda asumió un mayor grado de autoridad creativa. Además de actuar, también escribía y dirigía la producción. Su mayor logro fue la conclusión del programa, titulada Adiós, Adiós y Amén. Al coescribirlo y dirigirlo, proporcionó al programa una conclusión que sería recordada para siempre. Millones de espectadores sintonizaron el 28 de febrero de 1983 para ver los últimos momentos del programa de televisión M.A.S.H. Las cifras pasarían a la historia. Casi 105 millones de personas siguieron la retransmisión en directo, llegando a 121 millones en total. Cuando se emitió por televisión, fue el programa más visto de la historia de la televisión. Al final, la conclusión fue algo más que una despedida. A la luz de todo lo que habían pasado los personajes, era una reflexión sobre todo. A través de ella, lograron transmitir su cansancio, su angustia y sus esfuerzos por mantener su humanidad. Hubo algunos momentos humorísticos. El efecto que tuvo Alda en M.A.S.H. se extendió mucho más allá del último episodio de la serie. La identidad del programa fue moldeada en parte por él. No se limitaba a hacer reír a la gente, sino que se aseguraba de que también les hiciera pensar. La guerra es algo más que soldados y tácticas militares. Los profesionales médicos intentaron salvar vidas. La historia trataba de personas que se veían obligadas a aceptar una circunstancia que no habían solicitado. Utilizar la comedia era, en opinión de Alda, el método más eficaz para transmitir este tipo de historias. La risa tiene el poder de hacer que lo insoportable resulte un poco menos pesado. Por otro lado, el programa nunca permitió que los espectadores pasaran por alto la verdad que subyace bajo el humor. Hubo un aumento de la fricción detrás de las escenas, como la posición de Alda en el moldeo de M.A.S.H. se hizo más significativa. Varios miembros del reparto opinaban que el programa había hecho excesivo hincapié en Ojo de Halcón. Era imposible negar su presencia, y su impacto en el evento fue significativo. En el papel del trampero John McIntyre, Wayne Rogers cumplió con creces. Es una cirujana a la que le gusta divertirse y es buena amiga de Ojo de Halcón Pierce. Durante el comienzo de M.A.S.H. se pretendía que Trampero y Ojo de Halcón estuvieran en pie de igualdad. Rollers anticipó que su personaje reflejaría el hecho de que su relación era el componente esencial de la representación. Sin embargo, a medida que avanzaba la serie, el personaje de Alan Alda se convirtió en el centro de atención. Aunque actuaba, también escribía y dirigía al mismo tiempo. Su influencia continuó expandiéndose, y el equilibrio se alteró como resultado. En opinión de Rogers, Trape estaba dejando de ser un colíder para convertirse en un compañero. Empezó a sentirse irritado. Se produjo una desaparición gradual del papel que había aceptado desempeñar. Aunque no hubo grandes desavenencias entre él y Alda, la dirección artística del programa hizo imposible su permanencia. Su decisión de abandonar llegó cuando ya habían pasado 3 temporadas. De repente, abandonó la sala. Desgraciadamente, el programa no despidió a Trape como se merecía. De un día para otro, estuvo presente y luego desapareció. Tras su marcha, no hubo una despedida emotiva, ni tiempo para que los fans reaccionaran ante su marcha. A continuación, Rollers siguió adelante. En 1979, tuvo la oportunidad de repetir su papel de Trape en la serie de televisión Trapper John M.D. En ese momento, era el claro favorito. Durante este tiempo, la serie de televisión M.A.S.H. tenía un nuevo personaje, B.J. Honeycutt, interpretado por Mike Farrell. Como compañero, era un tipo de persona diferente para Ojo de Halcón, ya que era más amable y tenía los pies en la tierra. El programa de televisión siguió desarrollándose, demostrando que podía soportar cambios significativos en el reparto. Al cabo de un tiempo, Alda y Farrell se enzarzaron en una discusión creativa. El suceso tuvo lugar en la 7ª temporada, concretamente en un episodio titulado Medicina Preventiva. La narración sigue a Ojo de Halcón mientras toma una decisión que podría tener importantes consecuencias. La disputa no fue algo meramente escrito. Sí, era cierto, Farrell tenía la impresión de que B.J. nunca respaldaría algo de esa naturaleza. Alda tenía claro que Ojo de Halcón lo haría.
Su debate contribuyó a la fuerza general del episodio. Como resultado de la narración, los espectadores se quedaron con una pregunta desafiante en lugar de un simple acierto o error. La operación se lleva a cabo, pero en lugar de sentirse como un héroe, Ojo de Halcón está preocupado por el hecho de haber tenido que realizarla. Para cuando el episodio final de M.A.S.H., emitido en 1983, la serie había sufrido importantes transformaciones. Después de eso, ya no era solo una comedia, había surgido de ella algo mucho más profundo. Uno de los episodios más vistos de la historia de la televisión es el final de la serie, titulado Adiós, hasta la vista y amén. En el centro del mismo se encuentra Hawkeye's Breakdown, una narración inspirada en relatos reales sobre el trastorno de estrés postraumático de miembros del ejército que sirvieron en Corea. Alda, que también coescribió y dirigió la conclusión, tenía la intención de demostrar las repercusiones a largo plazo de los conflictos. Ojo de Halcón siempre había sido un cirujano ingenioso y de lengua afilada, pero ahora se estaba desmoronando emocional y mentalmente, cuando un recuerdo que había reprimido volvió a él. Reveló toda la magnitud de su dolor. Durante ese periodo histórico, el trastorno de estrés postraumático no estaba bien reconocido. Se silenció el sufrimiento de muchos veteranos. M.A.S.H. elevó el asunto al primer plano de la atención pública, incluso después de la conclusión de M.A.S.H. En 1983, Alan Alda siguió en activo. Aunque había pasado más de una década interpretando el papel de Ojo de Halcón Pierce, estaba deseando dedicarse a otra cosa. Durante este tiempo, se dedicó a la dirección, al tiempo que aceptaba trabajos como actor que le planteaban diversos retos. En 1981 dirigió Las Cuatro Estaciones, considerada una de sus primeras películas importantes. No solo la protagonizó, sino que también fue su autor y director. También fue el director. La película seguía a tres parejas que se iban de vacaciones juntas todos los años, y mostraba cómo sus amistades y matrimonios evolucionaban gradualmente a lo largo de la película. No era solo una comedia de tono desenfadado. Profundidad, honestidad y momentos que parecían verdaderos estaban presentes en ella. El público pudo identificarse con ella, y los críticos elogiaron la capacidad de Alda para retratar una narración que realmente significaba algo. Era obvio que poseía un don que iba más allá de la actuación. Contó con una de sus interpretaciones más memorables. Interpretó a Lester, un productor de televisión ensimismado, encantador y odioso al mismo tiempo. Interpretó el papel con la combinación ideal de comedia y arrogancia, lo que supuso un cambio con respecto a todo lo que había hecho antes. El Círculo de Críticos de Cine de Nueva York y el National Board of Review le concedieron sendos premios por su interpretación. Además, demostró que era capaz de alternar sin problemas entre papeles cómicos y dramáticos. Con su participación en Delitos y Faltas durante un total de 4 temporadas, se había consolidado como algo más que un actor de televisión. La capacidad de construir un proyecto tanto delante como detrás de la cámara era algo que poseía. Era un narrador. Más de una década después, alcanzó otro hito importante en su vida profesional. Su interpretación del senador Owen Brewster en la película de Martin Scorsese El Aviador tuvo lugar en el año 2004. Asumir el papel de Howard Hughes, interpretado por Leonardo DiCaprio, fue para él una experiencia políticamente cargada y difícil. Fue un enorme éxito, como demuestra el hecho de que fuera nominada a 11 premios de la Academia y ganara 5 de ellos. La interpretación de Alda fue sobresaliente. Sin embargo, no transformó a Brewster en un simple antagonista, sino que lo hizo astuto, ambicioso y calculador. Alda fue nominado al Oscar al mejor actor de reparto. Era la prueba de que, a pesar de llevar décadas trabajando en este campo, seguía desarrollándose para ser mejor actor. Además de su trabajo como actriz y directora, Alda también era una apasionada de la ciencia. En 1993, fue nombrado presentador del programa del Public Broadcasting Service, PBS, Scientific American Frontiers, centrado en descubrimientos recientes en los campos de la ciencia y la medicina. Sin embargo, fue más que un simple presentador. Sus preguntas eran auténticas, entablaba conversación con los investigadores e incluso participaba en pruebas, para facilitar la interacción de los telespectadores con el programa. Sabía simplificar conceptos hasta entonces complejos. En uno de los episodios, ponía a prueba un prototipo de coche de realidad virtual. El resultado fue que se mareó. Por otro lado, decidieron mantenerlo en la presentación en lugar de eliminarlo. El programa era entretenido e interesante por momentos como esos. A lo largo de sus 15 temporadas,
Scientific American Frontiers animó a un gran número de jóvenes espectadores a buscar trabajo en el campo científico. Incluso algunos de ellos aparecieron en el programa cuando eran niños y llegaron a convertirse en científicos. Tras la conclusión de la serie en 2005, el entusiasmo de Alda no cesó. En 2009 creó el Centro Alan Alda para la Comunicación de la Ciencia en la Universidad Stony Brook, que ofrece formación a científicos para que describan su trabajo de forma comprensible e interesante. Alda opinaba que la ciencia debía ser accesible a todos, no solo a los especialistas. El hecho de que produjera una influencia que durará toda la vida gracias a su trabajo en la serie y en el centro demuestra que la narración de historias no se limita al ámbito del cine y la televisión. Las perspectivas de las personas sobre el mundo pueden verse alteradas gracias a ello. Luchas personales e inspiración vital. Parecía como si la providencia hubiera unido de alguna manera a Alan Alda y Arlene Weiss. Corría el año 1956 y ambos se encontraban en una cena organizada por un amigo suyo. En algún momento de la velada, un pastel de ron artesanal se cayó de la encimera y aterrizó en el suelo de la cocina. A diferencia de la mayoría de los visitantes, Alan y Arlene no dudaron. Los dos tomaron un bocado sin pensárselo dos veces. Fue esa breve e imprevista circunstancia la que los unió. Durante años, Alan ha bromeado sobre cómo, después de comer aquella tarta, se hicieron inseparables. Tras un año de espera, el 15 de marzo de 1957 por fin se casaron. La confianza, el humor y un profundo conocimiento mutuo fueron los cimientos sobre los que se asentó su relación desde el principio. Arlene, que es escritora y fotógrafa, nunca faltó al lado de Alan. Estuvo a su lado desde el principio hasta el final de su carrera en Hollywood, asegurándose de que su casa siguiera siendo un lugar de confort y coherencia. En varias ocasiones, Alan atribuye a ella su sensación de estabilidad. Durante el tiempo en que él estaba ocupado sacando adelante su trabajo, ella trabajaba entre bastidores para salvaguardar su vida personal. En su matrimonio, los grandes gestos románticos no eran lo único que importaba. Al final, fueron los pequeños momentos los que sirvieron para mantenerlos unidos. No solo tenían el mismo sentido del humor y los mismos ideales, sino que nunca dejaron de disfrutar de la presencia del otro. Unos años más tarde, cuando a Alan le diagnosticaron la enfermedad de Parkinson, se enfrentaron a ella juntos, como se habían enfrentado a todo lo demás. Cuando la carrera de Alan despegó, él y Arlene se vieron obligados a tomar una decisión. Deseaban que su familia tuviera una vida libre de las presiones a las que estaba sometida en Hollywood. Sus tres hijas, Eve, Elizabeth y Beatrice, se criaron con la intención de lograr ese objetivo. En casa, Alan era simplemente un padre, a pesar de ser un actor muy conocido. Por muy ajetreada que fuera su agenda, se esforzaba por estar presente en los acontecimientos importantes siempre que se producían. La estabilidad de su vida familiar se debió en gran medida a la contribución de Arlene. Ella hizo posible que sus hijas crecieran sin el peso de la celebridad sobre sus hombros, proporcionándoles un entorno determinado. El tiempo que pasaba con la familia se caracterizaba por la sensación de normalidad, así como por las risas y los cuentos. Alan ha declarado en varias ocasiones que sus hijas fueron las que le enseñaron humildad. Se burlaban de él por sus papeles, asegurándose de que nunca se tomara demasiado en serio a sí mismo por sus responsabilidades como actor. El paso del tiempo permitió a sus hijas descubrir sus propios caminos individuales, establecieron trayectorias laborales, formaron familias y mantuvieron una sólida relación con sus padres. Como pocas veces, los Alda habían logrado algo. Aunque vivían en el incierto mundo de Hollywood, consiguieron mantener intacta su vida familiar. En 2015, Alan se dio cuenta de unas pequeñas alteraciones en su físico. Parecía como si le temblara ligeramente el pulgar, y empezó a representar sus fantasías mientras dormía. La enfermedad de Parkinson fue el diagnóstico que recibió tras acudir al médico local. La noticia no fue comunicada inmediatamente por él. Necesita tiempo para pensar en lo que significa para su situación futura. Fue en 2018, 3 años después, cuando tomó la decisión de hacerlo público. Reveló su enfermedad en la CBS esta mañana porque deseaba transmitir la información al público de una manera que le resultara agradable. Más allá de eso, tenía un fuerte deseo de ayudar a otras personas. En lugar de permitir que la enfermedad de Parkinson le frenara, participó activamente en la gestión de la dolencia. Alan se concentró en mover su cuerpo para mantener su fuerza. Como parte de su régimen, empezó a practicar actividades como boxeo, tenis individual e incluso marchas al ritmo de la música. Fue sincero sobre su viaje.
con la intención de levantar la moral de quienes atravesaban las mismas dificultades. Fue una declaración muy obvia. El diagnóstico no significa que la vida se haya acabado. No obstante, es posible disfrutar de una gran cantidad de actividades. El periodo que Alan Alda pasó en Mass interpretando el papel del capitán Benjamin Hawker Pierce fue algo más que un momento significativo en su carrera. Alda ha admitido que interpretar a Ojo de Halcón le obligó a enfrentarse a sus preocupaciones más profundas, en particular las relativas a la vida y la muerte. El ingenio mordaz del personaje no solo era característico de su personalidad para afrontar la tragedia de la guerra, sino que servían como estrategias de afrontamiento y medio de resistencia. Los retos a los que se enfrentaba Ojo de Halcón eran, en muchos aspectos, un reflejo de las propias creencias de Alda sobre la condición humana. Aunque había ganado 6 premios Emmy por su trabajo en Mass, a menudo tenía la sensación de no ser lo bastante bueno. Lo que más le preocupaba era que algún día la gente llegara a la conclusión de que no merecía la adulación que se había ganado. A causa de este temor, se vio impulsado a seguir demostrando su valía, a asumir nuevas tareas y a no darse nunca por satisfecho. Alan Alda ha contado a lo largo de su carrera una historia de habilidad, compromiso y profunda pasión por contar historias, en agradecimiento al importante impacto que tuvo en la televisión. Fue admitido en el Salón de la Fama de la Televisión en 1994 del mismo año. Fue algo más que un actor, también fue director y guionista, aunque es más conocido por su trabajo en la serie de televisión Mass. La serie, que se emitió de 1972 a 1983, se hizo famosa por su capacidad para combinar elementos cómicos con temas más serios. El método con el que trataba los temas de la guerra, la moralidad y el coste humano del combate no se parecía a nada que se hubiera hecho antes. Ojo de Halcón Pierce, el personaje que interpretaba Alda, no era un héroe al uso por sus cualidades únicas. Además de ser ingenioso y desafiante, siempre tenía un chiste preparado. A pesar de ello, poseía una profunda capacidad de compasión. Gracias a su interpretación, Ojo de Halcón se convirtió en uno de los personajes más instantáneamente reconocibles de la historia de la televisión. A pesar de que Mass había terminado, Alda nunca dejó de influir en el negocio. En el cine y la televisión ha asumido nuevos papeles. Constantemente busca nuevos métodos para dar más dimensión a sus personajes, debido al importante efecto que tuvo. En el año 2019 se le concedió el premio SAG Lifetime Achievement Award. Este premio se concede a artistas que han dejado una huella indeleble en el sector, no solo por sus interpretaciones, sino también por su contribución al oficio de actor. El Shrine Auditorium de Los Ángeles fue el escenario del acto celebrado. En su introducción, Tom Hanks sentó las bases de un discurso no solo sincero y perspicaz, sino también rebosante de profundos conocimientos. Alda habló de la importancia de la empatía, no solo en el mundo de la interpretación, sino también en la vida cotidiana. Como hacía poco que le habían diagnosticado la enfermedad de Parkinson, sus declaraciones tenían aún más peso. A pesar de ello, no dejó que nada le frenara. Su carrera como actor continuó, siguió abogando por la comunicación científica y siguió recordando a la gente la importancia de la narrativa. Tanto su amor por la interpretación como su entusiasmo por ayudar a otras personas han sido igual de fuertes a lo largo de su vida. Fighting for Life fue un programa especial de televisión creado por St. Jude Children's Research Hospital en 2005, y fue él quien lo narró. Era una causa muy importante para él. Eran grandes amigos de Marlo Thomas, que llevaba años recaudando fondos para el hospital que había creado su padre, Danny Thomas. Él y su mujer, Arlene, también eran muy amigos de Marlo Thomas. Marlo Thomas y Oda Thomas habían colaborado en un CD infantil titulado Free to Be, You and Me, que salió a la venta a principios de la década de 1970. El disco animaba a los más pequeños a expresarse libremente y a ser iguales. Aunque Alda abogaba por los derechos de la mujer, lo hizo mucho antes de que se convirtiera en práctica habitual en Hollywood. Además de ser nombrado miembro de la Comisión del Año Internacional de la Mujer, fue presidente de los Hombres por la Enmienda de Igualdad de Derechos. Estas funciones no solo tenían un carácter simbólico, ejercía su influencia para provocar un verdadero cambio. A lo largo de su vida, Alda se ha dedicado a contar historias. Su primera autobiografía, titulada Never Have Your Dog Stuffed and Other Things I've Learned, salió a la venta en 2005. En cuanto al tiempo que pasó en Chile durante el rodaje de Fronteras Científicas Americanas, fue uno de los aspectos más impactantes de su historia. Un suceso que ocurrió cuando era joven inspiró el título, cuando su querido perro falleció. Su padre, en un esfuerzo por prestarle ayuda,
A pesar de que el desenlace fue tan perturbador, Alda adquirió una importante percepción. A veces es necesario dejarse llevar, por duro que sea. En 2008 publicó sus segundas memorias, tituladas Cosas que oí mientras hablaba conmigo mismo. Se trataba de una combinación de recuerdos personales y lecciones aprendidas de los discursos que había pronunciado a lo largo de su vida. Este año, 2017, vio la